En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de esta enfermedad que está tan vigente en estos días y creemos que es muy importante familiarizarnos con sus síntomas, su presentación y sobre todo su prevención para poder ser partícipes de la contención de esta enfermedad. Esta enfermedad es conocida como la viruela del mono o monkeypox. Y bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esta infección. Esta infección es causada por un virus, el virus monkeypox o virus de la viruela del mono, que pertenece al grupo de virus orthopoxvirus, ¿no? Es el nombre del grupo, al cual pertenecen varias otras partículas virales. Es importante recordar que es un virus de tipo DNA y quizás estos nombres nos suenen un poco raros, pero para recordar un poquito, ya que hace poco y aún en estos días tenemos circulando el virus del COVID-19, recuerden que el virus del COVID-19 es un virus de tipo RNA, mientras que este virus de la viruela es un virus del tipo DNA. ¿En qué radica la diferencia? Una de las diferencias es que este virus de la viruela del mono es mucho más grande. La segunda es que muta mucho menos. Es decir, los virus del tipo RNA se caracterizan porque tienen una facilidad muy importante para la mutación. En cambio, estos virus de DNA son más estables y eso permite que se mantengan o que difícilmente muten y generen nuevas cepas como normalmente conocemos. Por primera vez se aisló en los años 50 y de allí viene su nombre, el virus de la viruela del mono, porque se diagnosticó por primera vez o se detectó en un grupo de monos enfermos, en macacos, a los cuales le salieron estas lesiones que podemos ver aquí. Y por eso se bautizó esta enfermedad como la viruela del mono. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, no es el principal reservorio el mono, sino más bien es un huésped accidental, al igual que los seres humanos. Este virus es del mismo género del virus de la viruela, la tan temida enfermedad que fue erradicada alrededor del año 1980. También el virus de la vaccinia, que es un virus de la misma familia que se utiliza para fabricar la vacuna de la viruela, y de otros virus como el cowpox, que es un virus que se encuentra en vacas, camelpox en camellos, horpox en caballos. De este virus, el del virus de la viruela del mono, hay dos grupos o dos clados, como también se conocen, y más adelante vamos a ver un poco la distribución geográfica de estos grupos. Uno es principalmente distribuido en África Central y el otro en el África Occidental. El brote epidémico que actualmente estamos enfrentando está producido principalmente por el virus de la viruela del mono del África Occidental, que es la segunda, este segundo grupo que mencionamos acá, y justamente es menos virulento. Mucho menos virulento que el virus del África Central, y esto ha favorecido que la diseminación y la mortalidad, sobre todo, no sea tan marcada. La mortalidad en el virus del África Central puede llegar a ser hasta del 10%, mientras que en el que está circulando es mucho más baja, oscila alrededor del 1%. ¿Cómo se transmite este virus? Existe un mecanismo de transmisión que es el principal, que es la transmisión de animal a humano. Por eso es que se dice que esta enfermedad es una zoonosis. Se conoce como zoonosis a las enfermedades que tienen su origen en animales. El contacto con fluidos de estos animales o secreciones, así como las mordeduras ocasionadas por estos animales, son el principal mecanismo de transmisión hasta el momento de esta enfermedad. Como mencioné hace un momento, a pesar de que el nombre es viruela del mono o viruela símica, este virus tiene como reservorio aparentemente, principalmente los roedores. Y digo aparentemente porque su ciclo de vida en la naturaleza no está bien
conocido y se han encontrado ya varios animales que pueden ser potenciales reservorios. Y acá tenemos algunas fotos de estos animales, por ejemplo, las ardillas de los árboles, los lirones y este tipo de rata grande o rata gigante escalfada de Gambia, que es bastante conocida porque se utiliza en algunos estudios en medicina. Por algunas características. Algunos de estos animales también suelen ser captados como mascotas y comercializados como mascotas en otros países e incluso también en África pueden los niños jugar con estos animales y exponerse de manera involuntaria. De hecho, el primer brote fuera de, digamos, en el continente americano, en Estados Unidos, en el 2003, fue debido a la importación de animales de África y la exposición involuntaria en personas en Estados Unidos generó ese brote. Los monos son huéspedes accidentales como nosotros, como los humanos, y la ruta de infección puede influir en la presentación. Es decir, si ha habido contacto con secreciones, la enfermedad podría ser menos severa que si ha habido una mordedura, por ejemplo, y suele manifestarse más rápido también cuando la forma de transmisión ha sido más aparatosa, como mordeduras o lesiones al momento de la exposición con estos animales. También existe la transmisión de persona a persona. Hasta este último brote del 2022, es decir, antes de este brote epidémico, la transmisión ha sido principalmente como zoonosis. Y sí se ha reconocido ya la transmisión de una persona a otra, pero era denominada como una rareza, ¿no? Era principalmente por contacto con animales. Sin embargo, en este último brote que ha iniciado en mayo del 2022, se ha visto que el contacto o los casos que se detectaron en Europa no tenían ningún antecedente de haber sido expuestos a animales de las áreas endémicas como los que hemos mostrado en la foto anterior, ni tampoco habían viajado a África, que es una región endémica para esta enfermedad. Endémica quiere decir que hay una presencia continua de la infección, no a gran escala, pero está presente. Eso quiere decir endémica. Entonces, estos casos que se presentaron desde mayo llamaron mucho la atención a la comunidad internacional debido a que no tenían antecedentes previos de haber viajado a zonas endémicas. Y es en este último brote que se ha reconocido también la importancia del contacto o del contagio persona a persona. ¿Cómo se puede dar este contagio persona a persona? En primer lugar, puede ser por el contacto con las lesiones infecciosas. Como vemos acá, esta es una fotografía de una mano con lesiones en las palmas, que es algo característico de la viruela del mono, que compromete palmas y plantas. Entonces, si uno tiene contacto con estas lesiones en su estadio vesicular y pustuloso, tienen miles de partículas virales. Y nosotros, al estar en contacto, podemos tener de manera inadvertida microlesiones en nuestra piel y esto puede generar un contacto. O de repente tocar la lesión e inocularlo involuntariamente en ojos, boca, en mucosas y generar un contagio. Entonces, la primera forma de transmisión es por contacto directo con las lesiones infecciosas. La segunda forma de transmisión es por contacto con fomites. Entonces, ¿qué son fomites? Son objetos inanimados como ropa, manillas de las puertas, estantes, etcétera, que tocamos con nuestras manos y que una persona con esta infección podría contaminar con secreciones producto del contacto con estas lesiones. Como vemos acá en esta imagen, esta superficie está contaminada. Al tocarla, estos virus pasan a nuestras manos y con las manos nos tocamos la cara, la boca, la nariz y nos contagiamos. Esta forma de transmisión también existe y si bien
es probablemente menos importante, hay que tenerla en consideración. Y finalmente, existe la forma de transmisión a través de las secreciones o las gotitas que nosotros botamos al hablar, al cantar, al gritar, incluso al respirar o estornudar, podemos eliminar estas gotitas. Ahora estamos más familiarizados con todos estos mecanismos de transmisión debido al COVID. ¿No? Probablemente antes de la pandemia no teníamos mucha familiaridad con estos términos, pero ahora sí. Entonces, cuando nosotros hablamos, botamos gotitas, algunas que son grandes y otras que son pequeñas, y las gotitas grandes por el peso sabemos que van a caer y no se van a quedar flotando en el ambiente. Son estas gotitas las que transmiten la viruela del mono, pero se necesita una exposición intensa, es decir, no basta con una exposición de minutos, sino que lo que se ha descrito es que una persona se podría contagiar por esta vía si permanece en el mismo ambiente a una distancia cercana de la otra persona, menos de 6 pies, que viene a ser más o menos de 2 metros, por un tiempo prolongado. Esto estamos hablando de más o menos 3 horas o más. Y sin protección, sin mascarilla. Entonces, si confluyen todas estas características, hay un riesgo de infección también por vía de gotas respiratorias. Entonces ya conocemos cuáles son las 3 formas principales en las que nos podemos contagiar de persona a persona, pero no olvidemos que la forma principal hasta ahora, a pesar de que en este brote ha habido un comportamiento y ciertas características que han escapado un poco de lo que hasta ahora se conocía, sigue siendo el contacto con animales infectados la principal forma de contagio. Ahora, si vemos cuál es la distribución geográfica de esta enfermedad, acá tenemos un mapa, este mapa en el cual podemos ver a los países de África y trazamos una línea por Camerún. Podemos discernir que aquí se estarían circulando hacia la derecha el clado de África Central, principalmente en el país de la República Democrática del Congo, que es el que más casos ha reportado, en la presentación o en el grupo de viruela del mono de África Central, que recordemos nuevamente, como mencionamos al principio, es la más virulenta, la que tiene un cuadro clínico más agresivo y que puede tener una mortalidad de hasta el 10%. Y si vemos hacia la izquierda, los países que están acá en verde son los que se consideran endémicos para esta enfermedad, y acá circula el clado de África Occidental, y el más importante de estos países es Nigeria, en el que más casos se han reportado. En Camerún, por la ubicación geográfica, están circulando ambos clados, tanto el de África Central como el de África Occidental. Entonces, esto es importante para recordar cuáles son los países en los que desde que se detectaron casos en humanos alrededor de 1970 ha estado circulando la viruela del mono. A lo largo del tiempo han habido algunos brotes, y esta es una gráfica solamente, no vamos a ver en detalle cada uno de estos brotes, pero para que tengamos una idea de cómo se han ido presentando a lo largo del tiempo hasta hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos desde el primer caso reportado en humanos en 1970, porque recordemos que en animales se reportó en 1958, han habido varios brotes. Y acá pueden ver con numeritos, lo que dice allí como N, quiere decir los casos que se reportaron en cada uno de esos países. Como ven, son números pequeños, es decir, esta enfermedad no es una enfermedad tan frecuente, pero los países en los que se reporta más son desde aquí en adelante, son de República Democrática del Congo, donde ya es bastante más frecuente que estos números, llega a ser 2.000, o en algunos casos más de 1.000 casos. Y acá también tenemos los casos esporádicos en la República Democrática del Congo, dependiendo del clado que estemos viendo.
Pero a lo largo de estos años han habido varios, y acá hay uno que llama la atención, que es el de Estados Unidos, porque hasta acá todos han sido en países del continente africano, pero aquí en el 2003 se reportó un brote con 47 casos que justamente correspondieron a esta infección ocasionada como consecuencia de la importación de animales. Entonces, como vemos, todos estos tipos de enfermedades están muy relacionados al tráfico o a las actividades que se pueden tener con animales, lo cual no está bien regulado a nivel internacional, mucho menos a nivel nacional. Este último brote, el brote del 2022, inició aparentemente se inició el reporte en mayo, sin embargo puede ser que antes de mayo ya hayan habido algunos casos que no se detectaron. Desde allí empezó a incrementar de manera bastante llamativa la presencia de estos casos. En los brotes anteriores eran, como mencioné antes, ligados a exposición a animales. Sin embargo, ahora llamó la atención de que rápidamente aparecieron en países geográficamente distantes, en Europa, en el Reino Unido, en España, vienen siendo algunos de los países en los cuales más casos se han reportado, y se extendió rápidamente de un continente a otro. Actualmente ya hay casos reportados en Norteamérica. Acá pueden ver la cantidad de casos que hay por cada área, por colores. Cuando está en celeste claro es menos de 10 casos, y ahí podemos ver en nuestro continente americano, en la parte del sur, Argentina, Brasil, México han reportado al menos un caso confirmado. Todos estos son casos confirmados. Y en Estados Unidos ya entre 10 a 50 casos, en Canadá más de 100 casos, y en Europa, que es el continente que está más afectado por este brote, acumula más o menos el 85% de los casos reportados en relación a este brote. Hasta el momento, a nivel mundial, hay más de 2.000 casos reportados, confirmados, y distribuidos en más de 50 países. Bueno, muchos casos están distantes totalmente de las áreas endémicas, y sí se ha visto y se ha detectado que muchos de ellos están ligados al contacto sexual entre hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces, si bien no es exclusivo de este tipo de exposición, ha llamado mucho la atención que en este último brote se ha presentado como un factor de riesgo, y justamente coincidió con una celebración del orgullo gay que se realizó en Europa, en la cual hubo una gran concurrencia, y muchas de las personas que retornaron a sus países de origen luego de esta reunión fueron algunos de los casos reportados. Entonces, digamos que lo que debe llamar la atención en este brote es el contacto persona a persona. Felizmente hasta el momento no se ha reportado ningún fallecido. Sin embargo, no quiere eso decir que no haya el riesgo de que esta enfermedad pueda complicarse y originar algún caso de mortalidad. Pero felizmente hasta el momento ninguno de estos casos ha terminado en un fallecimiento. Ahora, ¿cómo son estos síntomas y cuándo aparecen? Entonces, esta gráfica es una línea del tiempo desde que nosotros nos exponemos a una persona infectada con el virus de la viruela del mono, o a un animal, al contacto con un animal. Y acá podemos ver que digamos que este es el día 0 en el cual nosotros nos hemos expuesto. Desde allí en adelante, el periodo de incubación es variable, pero puede ser entre 5 y 21 días. Lo más frecuente es de 1 a 2 semanas, es decir, de 6 a 13 días, pero puede extenderse hasta 21 días. ¿Qué quiere decir periodo de incubación? Que uno se contagió, se expuso a la enfermedad, pero que aún no tiene ninguna manifestación, no tiene ningún síntoma, pero ya está infectado y están multiplicándose los virus para que en algún momento, después de que se expuso, entre 5 a 21 días, empiecen ya la sintomatología.
Esta segunda gráfica viene a ser el inicio de los síntomas, se marca por el inicio de los síntomas. Los síntomas que primero aparecen son la fiebre y algunos síntomas sistémicos, como por ejemplo malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza, aparición de ganglios, que se conocen también como linfadenopatías, usualmente en el área cervical, axilar, inguinal, es decir, en el cuello, en las axilas, en la ingle, y este periodo en el cual todavía no hay lesiones en la piel, pero si uno ya tiene un malestar, a veces también una sensación, algunos síntomas respiratorios tipo un resfriado común, puede durar entre 1 a 4 días. Después de estos días, empieza ya el rash. ¿A qué le llamamos rash? Le llamamos rash a la erupción cutánea, es decir, a la aparición de lesiones en la piel. Acá vemos algunas fotos y más adelante vamos a ver otras de estas lesiones. Y estas lesiones aparecen a partir de 1 a 4 días después de que inicia la fiebre y pueden durar hasta 2 a 4 semanas hasta que cae la última costra. Entonces, este es el periodo más largo. Uno es contagioso desde aquí, desde que empieza la fiebre hasta que cae la última costra. Es decir, puede tener un periodo de contagio de varias semanas. En promedio se dice que suelen ser 21 días, pero esto puede ser variable. Después de que uno ya se ha recuperado de las lesiones de la piel, empieza la etapa de recuperación, en donde ya los síntomas desaparecen y uno ya no contagia. Ahora, ¿cómo son las lesiones en la piel? ¿Y qué son las linfadenopatías? Que son, digamos, un marcador que lo diferencia de otras infecciones que pueden causar también erupción cutánea. Entonces acá hay una gráfica, no son fotos, es una gráfica de una revista científica en la cual se ven las lesiones, cómo aparecen y cómo progresan. Usualmente aparecen como máculas que luego progresan a pápulas. ¿Qué quiere decir? Son manchas rosadas que luego se sobrelevan, ¿no? Y allí sobrelevadas es que las estamos viendo. Pueden ser inicialmente como una manchita rosada sobrelevada, que después se va a convertir en una vesícula. Vesícula, ¿qué quiere decir? Es una pequeña ampollita llena de líquido y que luego va a convertirse en una pústula. Esta es la lesión que hemos visto en la mayoría de fotos y que es una vesícula pero llena de pus, ¿no? Llena de una secreción blanquecina. Después esta pústula se va a tener como una depresión umbilicada, como en el punto central está deprimida, y posteriormente se va a convertir en una costra. Esa costra después va a caer. Entonces, esta es la progresión. Y acá podemos ver la presencia o la foto de un pequeñito, de un niño, que tiene una linfadenopatía. Acá ven que hay algo que sobresale, está sobrelevado y que es un ganglio. Es una linfadenopatía. Eso es característico la viruela del mono. Recordemos que hablamos de la viruela del mono porque la viruela como tal, la viruela humana fue erradicada en 1980. Felizmente desde entonces no se han vuelto a reportar casos. Sin embargo, esta enfermedad de la que estamos hablando ahora, clínicamente es muy parecida a la viruela, podrían ser indistinguibles y eso causa también preocupación, bueno, debido a que la viruela es una enfermedad que siempre se ha temido como una potencial arma de uso como arma biológica. Entonces, por eso reconocer esta enfermedad es importante. Y también saber qué tipo de viruela es. En este caso, la que circula es la viruela del mono. Entonces, acá tenemos una foto, o una serie de fotos en las cuales se ve la progresión de la lesión. Empezamos acá, es una vesícula, que es una bolsita de agua, que se va tornando de color purulento, blanquecino, se llena como de pus. Esta lesión se vuelve umbilicada en la parte central
ven que aparece ahí una zona más oscurita, que viene a ser una lesión ya umbilicada. Luego se hace como una pequeña úlcera, como un cráter, y posteriormente se forma una costra, y acá la costra ya se cayó. Esta es la progresión de las lesiones. Ahora, ¿qué es lo característico de la viruela del mono si nosotros queremos compararla, por ejemplo, con varicela? Porque muchas personas dirán, estas lesiones que ven acá, yo las he visto en un familiar con varicela, en un niño con varicela, y a veces hay el temor de que pueda hacer eso y no sabemos cómo diferenciarlas. Algo característico, típico de la viruela símica, es que todas las lesiones están en el mismo estadio. Es decir, si las lesiones están en estadio de vesícula, que es la bolsita con agua, todas las lesiones van a estar como vesícula. Si las lesiones están en estadio de pústula, todas las lesiones, como vemos acá en la foto, están en estadio de pústula. Si están en estadio de costra, todas las lesiones estarán en estadio de costra, como vemos aquí abajo. Estas dos son viruelas. En cambio, la varicela, como vemos aquí, muestra diferentes estadios. Hay lesiones que recién están apareciendo, que son estas pequeñas máculas. Hay algunas que ya están un poquito sobrelevadas, que son pápulas. Otras que son pequeñas vesículas. Otras que ya son pústulas. Otras que ya se están umbilicando. Y otras seguramente, si vemos más ampliamente, que están en costra. Eso es lo característico de la varicela, que son lesiones en diferentes estadios, a diferencia de la viruela, en la que todas las lesiones están en el mismo estadio. También se puede diferenciar un poco en la distribución. La viruela suele ser de distribución centrífuga, le llamamos, es decir, suele empezar en la cara y de allí aparece predominantemente en las extremidades, comprometiendo palmas y plantas de los pies. Sin embargo, la varicela suele ser principalmente comprometer la zona del tronco, ¿no? Tórax, abdomen, cara también. Puede comprometer palmas y plantas, pero no es la zona que más frecuentemente compromete, y la mayor parte de las lesiones se concentran en la parte central. Pero lo más importante es esto, ¿no? Ahora, esta foto que vemos aquí abajo es una foto de un caso que se documentó ahora en este último brote del 2022. Y en este último brote, como les he comentado ya previamente, hay ciertas características que no se han visto en los brotes previos, y es, por ejemplo, una de ellas es que hay algunos pacientes que han documentado lesiones solamente en la zona genital, ¿no? Por ejemplo, esta es la zona genital, y solamente han tenido un brote, un rash limitado a esta zona, a la zona genital, a la zona perianal, y no se ha extendido a otras áreas, ¿no? Entonces, es una característica que hay que tener en cuenta para considerarlo, porque se puede confundir con algunas enfermedades de transmisión sexual. Ahora, en cuanto a cómo se diagnostica esta enfermedad, lo más importante es los síntomas. Como hemos revisado en las diapositivas anteriores, en las láminas anteriores, los síntomas nos van a indicar mucho de que esto nos debe hacer pensar en que estamos frente a un caso de probable viruela del mono. Ahorita esta enfermedad es de reporte obligatorio en nuestro país. Hay una alerta a nivel nacional, una alerta epidemiológica a nivel nacional, de que cualquier centro de salud, hospital, clínica que atienda un caso sospechoso de viruela del mono debe reportarlo a la entidad central de vigilancia para que se pueda realizar las pruebas respectivas. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando nosotros detectamos un caso sospechoso de viruela del mono? Se pueden hacer exámenes como las pruebas moleculares que estamos familiarizados de hacer con el COVID. En el caso del COVID, la prueba molecular se hace como resultado de un hisopado en la zona nasal, orofaringia,
y se puede encontrar allí estas partículas virales, pero en el caso de la viruela del mono, el hisopado se hace de las lesiones, y allí se busca el PCR o el material genético del virus. También se pueden hacer exámenes de sangre, pruebas de inmunoglobulinas en sangre, que vienen a ser los anticuerpos que nosotros formamos frente a la viruela del mono. Sin embargo, esto tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que pasan algunos días desde que aparecen los síntomas para que uno recién pueda formar estos anticuerpos. Otra limitación es que recordemos que hay un grupo de personas que están vacunadas para la viruela, que son los mayores de 50 años, y que pueden tener, que pueden dar positiva a algunas pruebas por reacción cruzada en sangre. Y por lo tanto, su ayuda también es un poco limitada, pero es una herramienta también de diagnóstico. Y la otra posibilidad es hacer cultivos virales, que son estudios ya mucho más especializados, pero que solamente se hacen en laboratorios de alto nivel de bioseguridad, por el riesgo que implica manipular estos virus vivos. Entonces, lo más importante es el cuadro clínico y probablemente las pruebas moleculares en las lesiones. ¿Cómo se trata esta enfermedad? Es decir, si nosotros ya hemos concluido que una persona o uno de nosotros se ha expuesto a la viruela del mono, ¿existe tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? Si yo recibo tratamiento versus si no recibo tratamiento, la enfermedad puede progresar o no curarse. Entonces hay muchas preguntas que probablemente se estén haciendo acerca de cómo tratar esta enfermedad. Y en primer lugar me gustaría comentarles que esta enfermedad al momento tiene principalmente un tratamiento sintomático, ¿no? Es decir, uno va a manejar los síntomas que se presenten, por ejemplo la fiebre, se manejará con antipiréticos como el paracetamol o los más inocuos que se pueden utilizar. La hidratación es muy importante porque cuando tenemos fiebre nos deshidratamos. En la protección o cuidado de las lesiones, ya que estas lesiones si las rascamos o las manipulamos o las exponemos a potenciales contaminantes como tierra, animales, etcétera, se pueden infectar. Son algunas de las medidas que se deben tener en cuenta como parte del tratamiento. La enfermedad se autolimita, es una enfermedad autolimitada, tiene un proceso, un curso, desde que inicia, ya lo hemos visto, hasta que la infección se controla, es decir, independientemente de que haya opción o no al tratamiento, la enfermedad va a controlarse. Y felizmente el clado que está circulando tiene una baja mortalidad, como mencionamos, así que ese riesgo es muy bajito. Ahora, ¿existen medicamentos específicos para este virus? Entonces la respuesta es que sí, actualmente hay 2 antivirales que están acá mencionados. Uno se llama tecovirimat y el otro cidofovir. Sin embargo, estos antivirales se encuentran muy limitados en cuanto a su acceso. Como hemos visto también en la pandemia del COVID, se han llegado a determinar muchos medicamentos antivirales para COVID que podrían ser efectivos, sin embargo, ninguno de ellos está disponible en Perú. Lo mismo probablemente ocurre en esta viruela del mono, pero a diferencia del COVID, aquí los antivirales tienen un uso mucho más tangencial, no están indicados a todos los casos, porque como hemos mencionado, la enfermedad se va a autolimitar sola, como su nombre lo dice, y sin embargo sí se puede o sí podrían ser de utilidad en personas inmunosuprimidas, ¿no? Que tengan ciertas condiciones como por ejemplo enfermedades que bajen sus defensas, problemas oncológicos, uso de inmunosupresores o que tengan un grado de enfermedad un poco más severa. Severa ya se conoce cuando la enfermedad, además de comprometer la piel, da alguna manifestación en otro órgano, por ejemplo, neumonía o, por ejemplo, algún problema a nivel del sistema nervioso central, encefalitis, entre otros. Y también existe un medicamento que se llama inmunoglobulina,
que es una especie de anticuerpos, es decir, son medicamentos que se utilizan cuando uno ya se ha expuesto a la enfermedad y que pueden ayudar a combatir y a evitar que se desarrolle esta enfermedad de manera grave. Y eso se utiliza también o se reserva para casos en inmunosuprimidos. Todo esto lo comento porque existe, pero en resumen, en la gran mayoría de países, el principal manejo es manejo de los síntomas y manejo de soporte. No hay actualmente casi en ningún país, de repente, excepto en Estados Unidos o en algunos otros, una accesibilidad clara de estos otros medicamentos. Nosotros, ¿cómo podemos prevenir el contagio? Lo primero es que sepamos que cualquier paciente, independientemente de que sea esta viruela del mono o cualquier otra enfermedad eruptiva, es decir, que cause rash o lesiones en la piel, debemos aislarnos, ¿no? Es importante que eso también lo conozcamos para nuestros pequeños, nuestros hijos, que muchas veces desarrollan cuadros de rubiola o de varicela y que nosotros detectamos que empiezan a tener fiebre, síntomas respiratorios o alguna lesión en la piel. Inmediatamente debemos asumir la responsabilidad en la salud pública que tenemos y aislar a nuestros hijitos para que no contagien a otros niños, en el caso de los niños, ¿no? Que es usualmente la edad en la que se presenta. También puede afectar a adultos. Hay muchas personas que hemos hecho varicela ya de adultos y también debemos tener esa responsabilidad de cuando detectamos estas lesiones acudir a un médico y aislarnos. En el caso en particular de la viruela del mono es básicamente lo mismo. Nosotros debemos aislarnos. El aislamiento tiene una duración un poco variable, pero es alrededor de 21 días, pero lo que manda es las lesiones, es decir, mientras nosotros tengamos lesiones, hasta que se caiga la última costra, potencialmente somos contagiosos. Es por eso que debemos levantar este aislamiento cuando todas las costras hayan caído. Entonces, eso es lo más importante. Como hemos mencionado, esta enfermedad se contagia por contacto con las lesiones o por secreciones respiratorias. Entonces, cuando un paciente en el hospital se interna con alguna sospecha de estas enfermedades eruptivas, va a tener estos dos tipos de aislamiento que vemos acá por contacto. Quiere decir que los médicos o el personal de salud, enfermeras, etcétera, van a usar guantes, van a usar una bata para poder tocarlos y bloquear de esa manera el contacto directo, y por gotitas, que se va a limitar o a bloquear el contagio usando una mascarilla. Entonces, estas son las recomendaciones. En teoría, si una persona de riesgo, por ejemplo, personal de salud, se ha expuesto, podría ser tributario de la vacuna, pero como vamos a ver más adelante, las vacunas tampoco no están disponibles y por lo tanto ahorita estamos abocados a la prevención con el aislamiento y detección temprana. Vacunas sí existen. Bueno, primero me gustaría comentar de la vacuna de la viruela. La inmunización de la viruela se realizó hasta que esta enfermedad se consideró erradicada. Como mencionamos, esto fue alrededor del año 1980. Es por eso que en las personas de más de 50 años probablemente hayan recibido vacuna para la viruela. Y esta vacuna para la viruela protege en el 85% de los casos aproximadamente de esta viruela del mono. Entonces hay una protección cruzada bastante alta y por lo tanto este grupo poblacional probablemente esté protegido de esta infección. No al 100%, pero hay un margen de protección muy importante. Existen también nuevas vacunas para la viruela del mono. Ahí he puesto los nombres: la vacuna Vaccinia modificada Ankara, Invamune y Jynneos, que son vacunas que se han desarrollado y debido a la limitada distribución de casos, no están diseminadas, no hay una
un acceso amplio, pero tampoco no hay una indicación clara de esta vacunación a toda la población. Eso es muy diferente a la pandemia que se ha dado por el COVID, por ejemplo, debido a que ambas enfermedades guardan distancias. Como mencionamos, la infección por el COVID es una infección muy contagiosa, mucho más contagiosa que esta viruela del mono, y por lo tanto se ha diseminado más rápido. En general, todas las infecciones respiratorias son altamente contagiosas. Y lo segundo es que estas vacunas, que esta enfermedad también tiene una mortalidad bastante más tangencial que el COVID. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave que nos debemos llevar de esta presentación, de esta charla, de esta conversación que hemos tenido sobre la viruela del mono? Lo primero que tenemos que recordar es que este virus es un virus de una familia de varias enfermedades que son parecidas entre sí, como la viruela, el cowpox, que es un virus vacunal, y otros virus que atacan a animales y que pueden causar todos ellos lesiones en la piel, y que no muta tan rápido porque es un virus de tipo DNA. El segundo mensaje importante es que esta enfermedad es una zoonosis, es decir, se origina en animales. Por eso es muy importante no comercializar animales salvajes o animales de áreas endémicas, porque muchos de ellos padecen o tienen enfermedades que nosotros normalmente no hemos sido expuestos y que pueden generar brotes epidémicos. En tercer lugar, sí se ha documentado el contagio persona a persona. Si bien se considera aún como raro, en este último brote se ha podido dimensionar que no es desdeñable la magnitud de los contagios persona a persona que se pueden dar. Sí pueden haber mutaciones y eso puede alterar un poco el perfil de los virus, pero son mutaciones que se dan en un nivel mucho más lento y menos frecuente que en los otros virus respiratorios, por ejemplo. Otro punto importante es que el contagio se da por el contacto estrecho de persona a persona con las lesiones o contacto con secreciones respiratorias también prolongado, intenso, cuando es la transmisión persona a persona. Cuando es de animal a persona, es por contacto con las secreciones de los animales o mordeduras, lesiones de la piel. Los síntomas más importantes son fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, ganglios, y días después se agregan el rash cutáneo o erupción cutánea, y lo característico son lesiones que evolucionan de uno a otro tipo, pero todas se encuentran en el mismo estadio evolutivo. Y finalmente, el manejo es principalmente de soporte. La prevención más importante es el aislamiento, y si bien existen vacunas y antivirales, la disponibilidad de estos es bastante limitada por el momento. Entonces, estos son los puntos que les he traído ahora para conocer un poco más sobre esta infección viral, y quedo atenta a las preguntas o dudas que puedan tener, comentarios también. Muchas gracias. Claro que sí. En relación a la viruela del mono, se ha lanzado una alerta epidemiológica a nivel nacional a través de la cual todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas y de diferentes niveles, empezando desde centros de salud hasta centros especializados, hospitales, clínicas de tercer nivel, están en conocimiento de que existe esta infección, están en conocimiento de cómo reconocerla y de qué hacer, qué pasos seguir, ¿no? Es decir, es obligatorio que si uno atiende a un paciente con estas características, tiene inmediatamente que seguir el flujo que ya ha establecido en nuestro Ministerio de Salud. Entonces, en realidad, lo más importante sería acudir. Si uno tiene sea cual sea el centro de salud en que uno suele atenderse o al cual tenga acceso, lo importante es ir a donde un profesional médico que seguramente estará en capacidad de reconocer esta. Correcto. Hasta ahora, en este último brote no ha habido
ningún fallecido, ya habiendo más de 2.000 casos. Sí, esto no exentúa de que puedan haber complicaciones. Se han reportado complicaciones desde que esta enfermedad ha sido conocida hace muchas décadas. Sí se ha reportado complicaciones como por ejemplo bronconeumonía, encefalitis, complicaciones de tipo infecciosas, por ejemplo, infección de las lesiones con sepsis secundaria, entre otras complicaciones. En ese caso sí sería indicada la hospitalización, y eso lo tiene que detectar el profesional de salud, pero en la mayoría de casos, en el grueso de casos, el manejo probablemente podría ser ambulatorio y en casa, teniendo en cuenta las